Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, los dejará a todos con la boca abierta. Sí, han leído bien el título y no es clickbait, esto es real. Hoy vamos a hablar de una confesión de nuestro querido Kerem Bürsin que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y de las revistas de entretenimiento. Prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy podría cambiar la forma en que vemos a este carismático actor turco. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta impactante revelación, quiero recordarles a todos que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse justo aquí debajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos parte de esta comunidad. Ahora sí, entremos en materia. Kerem Bürsin, ese nombre que evoca sonrisas, admiración y, seamos honestos, muchísimos suspiros. Lo conocemos por sus papeles icónicos, por su innegable talento actoral, por su carisma arrollador en pantalla y, por supuesto, por su vida personal que siempre está bajo la lupa de los medios. Pero hoy no vamos a hablar de romance ni de próximos proyectos, sino de algo mucho más personal, algo que él mismo ha decidido compartir con el mundo y que, como les digo, ha causado un revuelo impresionante. ¿De qué se trata esta confesión? Pues bien, Kerem Bürsin, en una entrevista reciente que ha sido replicada en innumerables plataformas, ha abierto su corazón para hablar de un aspecto de su vida que pocos conocían y que, sin duda, revela una faceta suya mucho más vulnerable y profunda de lo que podríamos haber imaginado. La confesión gira en torno a una lucha personal que ha estado librando, una batalla silenciosa que hasta ahora había mantenido mayoritariamente en privado. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Kerem ha hablado abiertamente sobre sus inseguridades. Sí, han escuchado bien. Ese hombre que vemos en la pantalla, tan seguro de sí mismo, tan aplomado, ha confesado sentir inseguridades, especialmente en el ámbito profesional. Ha admitido que a pesar de su éxito y de ser aclamado por el público, en ocasiones se cuestiona a sí mismo, duda de sus capacidades y teme no estar a la altura de las expectativas. Esto, amigos míos, es lo que lo hace humano, ¿verdad? Es fácil idealizar a las figuras públicas, verlas como seres perfectos e invulnerables, pero Kerem nos está mostrando que detrás de esa fachada de estrella de cine, hay una persona real con sus miedos y sus dudas. Ha explicado que en ocasiones, la presión de mantener un cierto nivel, de no decepcionar a sus fans, de seguir evolucionando como actor, genera en él sentimientos de ansiedad e incertidumbre. No se trata de una falta de confianza general, sino de momentos específicos donde la autoexigencia se convierte en un peso. Una de las partes más conmovedoras de su confesión es cuando detalla cómo estas inseguridades se manifiestan. Menciona que a veces, antes de iniciar un nuevo proyecto o incluso durante la filmación de una escena particularmente desafiante, su mente se llena de pensamientos negativos. Se pregunta si es lo suficientemente bueno, si podrá transmitir la emoción correcta, si su interpretación será creíble. Ha sido muy honesto al decir que en su momento, llegó a pensar en renunciar a algunos proyectos por miedo a no estar a la altura, un pensamiento que sin duda, aterra a cualquiera de sus seguidores. Pero lo realmente inspirador de esta confesión no es solo que haya admitido sus inseguridades, sino cómo ha decidido abordarlas. Kerem Bürsin no se ha quedado paralizado por el miedo. Al contrario, ha utilizado estas experiencias como un motor para superarse a sí mismo. Ha hablado de la importancia de la terapia, de buscar apoyo profesional para gestionar estas emociones. Ha destacado que hablar sobre sus sentimientos, tanto con su círculo cercano como con un terapeuta, ha sido fundamental para comprender la raíz de estas inseguridades y desarrollar estrategias para manejarlas de forma saludable. Además, ha enfatizado la importancia de la autocompasión. Ha aprendido a ser más amable consigo mismo, a reconocer que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Ha pasado de ser su crítico más severo a convertirse en su propio aliado. Ha entendido que el éxito no se define por la ausencia de errores, sino por la capacidad de levantarse después de cada tropiezo y seguir adelante con más fuerza. Otro punto clave de su declaración es la gratitud que siente hacia su equipo de trabajo y hacia sus fans. Ha dicho que el apoyo incondicional que recibe, tanto de las personas que trabajan con él en los sets como de sus seguidores en las redes sociales, le da la fuerza necesaria para enfrentar sus miedos. Ver el cariño y la admiración que genera su trabajo le recuerda por qué hace lo que hace y lo motiva a seguir dando lo mejor de sí.
Es un círculo virtuoso de energía positiva, donde él aporta su talento y el público le devuelve amor y motivación. La confesión de Kerem Bürsin es un recordatorio potente de que todos, sin importar cuán exitosos o admirados seamos, tenemos nuestras luchas internas. Nos enseña que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fortaleza. Al compartir sus inseguridades, Kerem se ha vuelto aún más cercano y relatable para su audiencia. Ha roto esa barrera invisible que a veces se crea entre las celebridades y sus fans, y nos ha invitado a vernos reflejados en sus experiencias. Podemos aprender mucho de su valentía. En un mundo donde a menudo se nos anima a proyectar una imagen de perfección, la honestidad de Kerem es un soplo de aire fresco. Nos anima a ser más auténticos con nosotros mismos y con los demás, a reconocer que está bien no estar bien todo el tiempo, y que buscar ayuda es un signo de inteligencia y fortaleza. La reacción a esta confesión ha sido abrumadoramente positiva. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y admiración hacia Kerem. Muchos de sus seguidores han compartido sus propias experiencias de inseguridad, creando un espacio de conexión y comprensión mutua. Ha surgido un movimiento de empatía y solidaridad, demostrando el poder de una figura pública al abrirse de esta manera. Ha sido especialmente inspirador ver cómo Kerem ha transformado esta confesión en una herramienta para inspirar a otros. Ha dicho explícitamente que espera que su experiencia sirva para que otras personas que estén lidiando con inseguridades similares se sientan menos solas y se animen a buscar apoyo. Quiere que su historia sea un faro de esperanza para aquellos que dudan de sí mismos. Y esto, queridos amigos, es lo que distingue a un verdadero ídolo. No es solo el talento o la fama, sino la capacidad de conectar con la gente a un nivel humano profundo, de inspirar cambio y de promover el bienestar emocional. La confesión de Kerem Bürsin no es solo una noticia de entretenimiento, es una lección de vida. Por otro lado, también es importante entender el contexto. Si bien Kerem ha sido muy abierto sobre sus inseguridades, esto no significa que sea una persona constantemente deprimida o con problemas de autoestima graves. Como él mismo ha explicado, son momentos puntuales, desafíos que surgen en el camino de una carrera exigente y de una vida pública. Lo que es admirable es su capacidad para identificar estos momentos, para trabajarlos y para salir fortalecido de ellos. Su mensaje es un llamado a la acción para todos nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido inseguros, pero hemos preferido callar por miedo al juicio? ¿Cuántas veces hemos necesitado ayuda, pero no nos hemos atrevido a pedirla? La valentía de Kerem nos anima a dar ese paso, a ser valientes en nuestra propia vulnerabilidad. La manera en que ha articulado sus pensamientos también es digna de mención. No se trata de quejarse o de victimizarse, sino de un análisis honesto y maduro de sus propias experiencias. Ha mostrado una gran inteligencia emocional al desgranar sus sentimientos y al compartir las estrategias que le han funcionado. Además, es fascinante ver cómo esta confesión se alinea con las conversaciones globales actuales sobre salud mental y bienestar emocional. Cada vez más se está rompiendo el estigma asociado a estos temas, y figuras públicas como Kerem Bürsin juegan un papel crucial en esta normalización. Al hablar abiertamente se convierte en un modelo a seguir para millones de personas, especialmente para los jóvenes que lo admiran. Me pregunto cómo será para él, un actor tan joven y con una carrera tan prometedora, tener que lidiar con este tipo de presiones. La exigencia del mundo del espectáculo es inmensa. La constante exposición, las críticas, las comparaciones, todo ello puede ser abrumador. Y es precisamente en estos momentos cuando la fortaleza interior y el apoyo adecuado marcan la diferencia. Espero que este vídeo les haya aportado una nueva perspectiva sobre Kerem Bürsin y sobre la importancia de hablar sobre nuestras luchas internas. No se trata de ser perfectos, se trata de ser humanos, de ser honestos y de apoyarnos mutuamente. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin nos ha revelado a un hombre increíblemente valiente, que a pesar de su éxito, no teme mostrar su vulnerabilidad. Ha hablado de sus inseguridades profesionales, de la importancia de la terapia y la autocompasión, y del poder del apoyo de sus seres queridos y fans. Su historia es una inspiración para todos nosotros, recordándonos que no estamos solos en nuestras batallas internas y que la honestidad y la valentía son las verdaderas claves para el crecimiento personal. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis profundo de la confesión de Kerem Bürsin. Espero de corazón que les haya resultado tan impactante e inspirador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les ha sorprendido? ¿Se han sentido ident?
¿Y ficados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.